Estimados y estimadas, esta es la segunda parte de la lección que venimos planteando, que ubica el pensamiento platónico dentro del pensamiento de la teoría política y la construcción de la teoría política. En esta segunda parte nos vamos a concentrar en dos aspectos fundamentales. El primer aspecto es la justicia y la comprensión de la justicia en el libro La República. Y en segunda instancia vamos a analizar los regímenes políticos. No están separados, no están desligados, por el contrario, el tema nodal dentro de la República es precisamente y la justicia vista desde la comprensión del ser humano y la comprensión del Estado o de la República. En primera instancia, debemos de recordar eh, que el ser humano como tal eh, parte, digamos, a nivel del ontológico y de lo epistemológico, parte de una dualidad. Como ya lo vimos anteriormente, esa dualidad está dada fundamentalmente por el tema de la idea y el tema de los sentidos, el tema de la razón y el tema de los sentidos. Pues bueno, esa dualidad también está presente en el ser humano. Para Platón, el ente corpóreo al final del día también tiene una lógica ideal fuera de lo material y de los sentidos y que se ubica fundamentalmente en, en el mundo de las ideas. Y para Platón esto es el alma. Recordando esto, nos vamos a concentrar en el análisis de, eh, de la, del pensamiento platónico fundamentalmente, y ahora entrando en materia, de la politeia platónica. Como ya les mencioné, el tema central de la República es la justicia. Recordemos que parte fundamental de que Platón escriba la forma en la que lo hace mediante el método del diálogo dentro de la República es precisamente para contrarrestar y para exponer las tesis fundamentales en las cuales sustenta su lógica de la República. Y en este caso, recordando en el momento histórico en el que Platón deviene, es un momento histórico donde la democracia está en juego y la democracia está en discusión, pues no amplía los cánones de esta justicia. La polis ideal, una sociedad perfecta, justa y feliz, fundamentalmente justa y feliz. Y la felicidad en Platón, a diferencia de Aristóteles, está ubicada y se centra en lo esencial de la aplicación de la justicia como bien máximo. Eso debemos de recordarlo porque en visión comparada y analítica entre los autores va a ser fundamental este tipo de análisis. Y hay una analogía profunda siempre en Platón, por eso la explicación anterior del ser humano y la polis. Es decir, la dualidad en Platón es consistente desde lo ontológico, lo epistemológico, lo metodológico, la comprensión del ser, la comprensión de la naturaleza y posteriormente la comprensión del Estado y de la justicia. Eh, Platón siempre va a buscar o siempre buscó una lógica de establecer una dualidad y esa dualidad es el equilibrio en Platón. Eh, es una concepción de la justicia en la República que está determinada y lo que podemos ver en el texto está determinada por tres distintas concepciones o acepciones de justicia. Trasímaco, Glaucón y Sócrates son los tres personajes, podría decirse, de cuál es la forma en la que se desarrolla este diálogo. Entonces, empieza con los cuestionamientos de los discípulos de Sócrates, tanto Trasímaco como Glaucón, hace Sócrates, intercalando siempre a Platón dentro del discurso y dentro del diálogo. Para Trasímaco, la justicia es la aplicación del más fuerte, es el principio básico en el cual eh, Platón expone el primer tipo de justicia. El segundo tipo de justicia es la que Glaucón expone como convención, es decir, la justicia no dada, digamos, por la naturaleza, sino dada por una convención humana, leyes, decretos en la misma constitución. Para Sócrates, por el contrario, la justicia es el correcto funcionamiento de un organismo y ese organismo es la república. Es decir, el depositario de la justicia
es la república en sí misma, es el Estado. Esta dinámica, al final de cuentas, lo que permite y lo que permea es la ubicación exacta de cuál es la justificación y cuál es la conceptualización de justicia. Eh, Dado esto y explicado esto, entramos de lleno a la comprensión de la justicia en la República. Y lo primero que debemos de mencionar es que la justicia es una virtud general. La justicia está dada por un equilibrio de virtudes. Vamos a ir viendo posteriormente y estamos partiendo de lo general para entrar a lo específico, luego regresar a lo general y así entender esa dinámica de la justicia. Es un orden de conjunto entre la armonía, como ya les mencioné. Siempre en el pensamiento platónico está la dinámica de ir buscando equilibrios y ir buscando la armonía. Esto por la misma lógica de dualidad. Cuando tenemos una dualidad, lo que buscamos es buscar puntos de encuentro, que es al final del día una de las tesis más profundas que tiene la dialéctica platónica. Luego, la justicia como convención social y política. Una vez que la justicia como virtud general y virtud generalizada en el pueblo se traspola a la virtud de justicia generalizada en el Estado o en la República. Y un principio básico platónico que hasta nuestra época sigue siendo fundamental es el de es mejor o digamos o no sufrir o es preferible sufrir injusticia uno que aplicar la injusticia. Y este principio es una máxima también que podemos encontrar en Kant. El imperativo categórico kantiano lo que busca es precisamente no hacer el daño en la generalidad. Y este principio Kant lo extrae de Platón, posteriormente de Aristóteles, como buen aristotélico, y esa máxima kantiana pues tiene sus raíces acá. Como ven, vamos a ir discutiendo poco a poco y nos vamos a estar devolviendo y viniendo entre los autores. Por lo tanto, es medular en buscar y encontrar siempre las claves, no de similitudes, sino también las claves ontológicas y epistemológicas en la teoría política. Eh, por otro lado, esa teoría de la justicia, como se los dije, es una armonía. Es una armonía entre el alma y la ética también. Para Platón, la ética es la armonía del alma. Y esta armonía del alma está dada por una triple concepción de lo que implica el alma. Recordemos que el alma no pertenece a un estadio de los sentidos. Por el contrario, el alma pertenece a un estadio de lo ideal, del mundo de las ideas. Es decir, para Platón el alma no muere, para Platón el alma trasciende, es eterna. Parte de la lógica del cristianismo hoy en día es un sustrato de la dinámica platónica sobre la concepción del alma. Eh, en términos generales, el ser humano, la naturaleza del ser humano, se compone por tres fundamentales aspectos. El primer aspecto es la racionalidad, eh, como punto lógico en el cual el ser humano comienza a cuestionar, a criticar y a comprender. Esta racionalidad se va a externar en la lógica de la filosofía y la comprensión del sentido del pensamiento. Eh, el otro lado es lo irascible o lo colérico. Esta parte del ser humano es la parte del valor, es la parte centrada en aquello que potencia el acto mismo del ejercicio de la fuerza. Por eso es que también se le denomina colérico o irascible, que es esa otra parte del ser humano. Y por último, lo concupiscible. Eh, Paréntesis, palabra algo complicada, que en las traducciones pues quedó tal cual. Y este otro lado es la parte que tiene que ver con la lógica del ser humano en deseo, en potencia de deseo. Un ser humano vicioso, un ser humano que desdeña el orden, un ser humano en desorden. Y como ustedes pueden ver, estas tres partes para Platón tienen que estar siempre en armonía y en sincronía fundamentalmente.
una sin la otra lo que genera son distintos tipos de personas. Entonces podremos observar en Platón cómo empieza a dividir a las personas por su condición de naturaleza humana y por su condición de alma. El alma como una variable independiente que se operacionaliza en el ser humano como dependientes y que va a ir dando formas y categorías. Para Platón, todas las personas de una u otra manera tienen en su presencia dichas categorías y dichos aspectos. Sin embargo, unos los desarrollan más que otros. Esto lo que va a ir generando a la hora de traspolarlo a la república y a la lógica estatal, a la lógica macro de la comprensión platónica sobre el Estado, es que nos va a ir dando las divisiones de lo que va a implicar un ordenamiento interno de la república. Esto lo hacemos de entrada porque, como se los dije, posteriormente vamos a tener que regresar a estos puntos. Esta parte racional se manifiesta en Platón en la función del magistrado o de la magistrada y en función del rey filósofo. Por otro lado, la parte colérica o la parte irascible del ser humano se concentra en lo militar, en los guardianes, diría Platón, que tienen como eje central el valor de proteger la ciudad. Y lo concupiscible, perdón, va a estar externalizado en aquellas tareas y en aquellos labores de producción, fundamentalmente artesanos, labradores, obreros, pastores. Es decir, es la parte más humana en el sentido estricto del deseo. Estas acepciones y estas comparaciones, nunca lo olvidemos, chicos y chicas, es la dualidad que siempre está en Platón. Y ustedes lo pueden observar como de la lógica del ser humano siempre estaba Platón traspolándolo a la lógica de la república. Naturaleza, valores y trabajo en la justicia de Platón implicaría que la justicia es el perfecto equilibrio de estos tres puntos. Eh, lo concupiscible está determinado por el deseo, a nivel del valor se externaliza por la templanza del ser humano y a nivel de la república se externaliza en la división del trabajo a partir de artesanos y obreros. Posteriormente, tenemos la parte irascible, que a nivel de la naturaleza del ser se externaliza por el espíritu, a nivel de los valores por el valor mismo del ejercicio de la fuerza, y en términos del trabajo dentro de la república, como ya lo vimos, es la parte militar, los guardianes, todo el tema de seguridad alrededor de la república. Por último, la razón como naturaleza del ser se externaliza en la prudencia, en la capacidad de análisis, en la capacidad de reflexión, y que esto va a ir dando una dinámica de trabajo o de división del trabajo dentro del ámbito de lo político, fundamentalmente en lo que llama el rey filósofo, los magistrados o el funcionariado de la república. Eh, los regímenes políticos en Platón. Ok, entramos en materia pura y dura de análisis de la ciencia política. Aún hoy en día hacemos comparación de regímenes políticos. Podemos encontrar en Platón los primeros intentos, a mi criterio, sí se logra, de división, de comparación, que es uno de los métodos que nuestra carrera pues usa, que es el método comparado. Eh, Tal vez no depurado, obviamente, por la separación histórica que hay, el desarrollo histórico posterior de la disciplina. Sin embargo, ya en esta acepción de regímenes políticos que Platón plantea, podemos encontrar similitudes y diferencias, que es el método básico del método comparado, valga la redundancia, que posteriormente varios teóricos, entre ellos Stuart Mill y otros muchísimo más contemporáneos, pues lo han desarrollado de la mejor manera. Para Platón hay 6 tipos de regímenes. Está la aristocracia, la timocracia, la oligarquía, la democracia y la tiranía.
Esta lógica de escalera no es casualidad. La aristocracia se encuentra en el eslabón más alto porque Platón la considera la forma perfecta del gobierno. Y las formas imperfectas o las malas formas de gobierno están determinadas en la democracia. Un punto importante es que, ok, y paréntesis, en el método que Platón utiliza, este método en general nos presenta variables dependientes y variables independientes, y además Platón nos expone de forma sencilla cuál es el criterio de comparación. Y es muy sencillo. El criterio de comparación es qué tan bien y qué tan fundamentado se ejerce la justicia, que es el bien superior, que es el bien máximo al final del día. Este, los gobiernos claramente surgen por las características de los seres humanos y esta forma de distribución está determinada por cómo se distribuye la justicia, como bien se los mencionaba. Para, vamos a ir viendo una a una de ellas, pero para Platón, la aristocracia parte de la mejor forma de gobierno porque, según Platón, es el momento donde se distribuye mejor o es el régimen donde se distribuye mejor la justicia. Y por último, los procesos de corrupción de los gobiernos van degenerando a otras formas de gobierno. Es decir, si tenemos la forma perfecta de gobierno, que es la aristocracia, eh, si esta aristocracia empieza a decaer y a concentrarse poder en grupos más pequeños y fundamentalmente concentrados en los guardianes o en la parte militar, podemos ir transformándolo en la democracia. Si la democracia cada vez se atrinchera más y no solo ya externaliza el poder militar, sino también el poder de la concentración de la riqueza en unos pocos, lo empezamos a comprender por oligarquía. Si esa oligarquía empieza a degenerar las condiciones de vida del pueblo, este pueblo es muy probable que se levante. El levantamiento de este pueblo lo que va a generar son procesos de democratización. Curiosamente, ese es el análisis que Platón hacía en la época y esta democratización para Platón no es buena. Es decir, la democracia no es el mejor y no es el perfecto estado simple y llanamente porque Platón ve en la democracia los fallos fundamentales y estamos hablando de la democracia ateniense de su época, que es ahí donde él encuentra el rasgo fundamental para desdeñar este modelo. La democracia en el poder, que sería el poder de las mayorías que derriban a la oligarquía, va a decantarse en un poder tiránico en la medida en que una persona de esa mayoría empieza a adquirir más poder. Y esa tiranía es la última degradación de los gobiernos o la última forma de corrupción. Al final del día, en nuestras democracias modernas, de una u otra manera, esta escalera y estas características de la escalera platónica están presentes. Vamos a ir viendo una a una. La democracia, para Platón, es la mejor forma de gobierno y se lo sintetizo muy rápidamente. Es en la aristocracia donde Platón ve la república perfecta. Por algunas añadiduras cabe destacar, pero es ahí donde la encuentra. Esta aristocracia no es de un grupo pequeño de poder económico, sino más bien de un grupo bajo la dinámica de la meritocracia y una fundamentación filosófica sobre el quehacer político. Por eso es que la lógica del filósofo rey es constante y sonante en Platón. No olvidarlo, es la figura del filósofo rey la que a Platón le da el bienestar en el ejercicio de la democracia al final del día. Eh, Como ya lo vimos, la armonía entre las distintas clases sociales es lo que va a definir el éxito de esa forma de gobierno. Y se logra mediante la equiparación de las tres partes. Hay una integralidad del alma que se externaliza en una integralidad del Estado. Y es acá donde puede existir la justicia real. Eh, y pues por último, y muy importante, no menos importante de lo que he mencionado,
Platón constantemente hace una división del trabajo y una división sexual del trabajo, lo que es curioso porque empieza a leer en clave de mérito y en clave de igualdad hasta cierto punto, las condiciones de vida de las personas. La degradación de la aristocracia nos lleva a la timocracia, un gobierno de guerreros donde la educación ya no es filosófica, sino se concentra fundamentalmente en la gimnasia y en la estrategia. Acordemos que en la época en la que Platón, Aristóteles, Sócrates están presentes, eh, la educación se fundamenta en tres aspectos centrales. Uno es la gimnasia o el deporte físico, posteriormente la filosofía y las matemáticas. Este tipo de régimen político es claro que la justicia está dada por la fuerza y por la violencia. La integralidad empieza a perderse y siempre hay una búsqueda de la guerra. Para Platón, la guerra es el último recurso que se utiliza. Recordemos que si utilizamos el principio platónico de que es preferible que yo me genere o que me genere una injusticia antes de cometerla, en ese sentido, la búsqueda constante de la guerra ya implica un acto mismo de injusticia. Eh, ya en la democracia, y eso es muy importante, empieza un desprecio por las personas pobres. Ese desprecio por las personas pobres es clave porque nos va a ir dando el próximo régimen político, que en este caso sería la oligarquía, que es simplemente el poder acumulado por riqueza en un grupo muy pequeño y el resto de funcionamiento es con una clase empobrecida. En este aspecto, los cargos públicos se obtienen por la capacidad que tenga yo para pagarlos. De una u otra manera, aún en nuestras democracias, esto sigue estando presente. Eh, y aquí ya se pierde la integralidad que hablábamos en la aristocracia. La dualidad del ser y el alma queda totalmente rota, pero también la dualidad del ser y el Estado queda rota. Ya no hay especialización, ya es un orden preestablecido por una élite y esto va a ir dando paso a la sublevación. Como les mencionaba anteriormente, estas condiciones que se generan dentro de un régimen político, lo que va a buscar y lo que va a lograr es coartar las condiciones de libertad y de igualdad y que posteriormente van a llevar a que ese sector empobrecido se subleve. La sublevación de ese sector, pues obviamente nos da la democracia y la democracia entendida como el gobierno del pueblo, en este caso el gobierno de las personas pobres, donde para Platón aquí ya el deseo, lo conscupiscible, ya es una externalización en el régimen democrático. Ya no se razona ni se genera virtud por el valor, sino que son los deseos los que guían la dinámica del quehacer político dentro de esta forma de gobierno. No hay una búsqueda de la superación de la virtud y eso está asociado meramente al tema de los placeres humanos. Y aquí me refiero a cualquier tema de placer. Vicios, el ejercicio de solo ciertas funciones y demás que entrañan el mismo ser. Este, para Platón, en este momento hay un exceso de libertad, y ese exceso de libertad es que no hay un orden. Acordémonos que aquí ya hay una ruptura total de la armonía, y la armonía entendida como la dualidad de las partes en un orden preestablecido. Esta pérdida de libertad o ese exceso de libertad genera lo opuesto, es decir, hay una lógica dialéctica. La ruptura de aquello que es altamente libre se decanta en aquello que es altamente opresor. Y este proceso lleva a procesos de esclavitud, que es ahí donde entra la dinámica de la tiranía y el régimen político de la tiranía. Cuando ya no hay más libertad que ofrecer, el gobierno claramente atrinchera mediante procesos de opresión. Esos procesos de opresión llevan a la tiranía y es el poder que recae sobre una persona, hay esclavitud,
nulidad de la igualdad y de la libertad. Por supuesto, hay nulidad de la justicia, ya no se entiende este modelo como justo, sino es la alta corrupción del modelo aristocrático, es el eslabón más bajo y más corrupto que hay. Y si antes la democracia buscaba repartir esa riqueza que estaba concentrada en la oligarquía, por el contrario de la tiranía, esa riqueza que se había liberado vuelve, pero ahora en manos de una sola persona que utiliza la fuerza y el poder y donde el deseo se mezcla con la violencia y con lo irascible y nos da pues una mezcla perfecta de un gobierno altamente corrupto. Eh, Posterior a esto, pues Platón lo que nos lleva es, y ya para ir concluyendo, es a que la mejor forma de gobierno es la república, que la república no es más que otra cosa que una aristocracia matizada por el mérito. ¿Y por qué digo que por una aristocracia matizada por el mérito? Bueno, es que acordémonos que perdón, que Platón viene de una familia aristócrata. Esa familia aristócrata de Platón es claro que juega un rol fundamental en su idea y en su concepción, sobre todo cuando la realidad material de Platón es una democracia rota y una democracia que no genera el bienestar para las mayorías, como lo fue la democracia ateniense post-guerra del Peloponeso. Eh, Esta república, como ya se los mencioné, no va a generar riquezas, las riquezas se concentran para su distribución, es decir, se podría entender como un principio básico de comunitarismo o comunismo incipiente. Acordémonos que el comunismo o la lógica comunal no está circunscrita meramente a las tesis marxistas, sino son anteriores a ella, y que Platón posiblemente está viendo que la distribución de la riqueza y la no generación de riqueza o acumulación es el mejor método para evitar una corrupción del sistema mismo. Un punto medular, bueno, aquí se me trastocó dos veces el mismo, la misma idea, pero el funcionariado es derivado de la competencia y esta competencia es por el mérito. Pero este mérito tiene una característica particular, que este mérito está asociado directamente a la educación. Eh, no sé si muy avanzado para su época, perspectiva histórica, esto sería un poco riesgoso, pero Platón ya empezaba con tesis altamente innovadoras sobre el papel que la educación juega. Para Platón, el ejercicio de la violencia en los niños y las niñas no era una forma viable de educar porque empezaba ya a generar procesos de corrupción misma. Todo lo contrario, Platón ve en el juego, en la asociación de distintas clases de niños, no importa si son niños de condición de pobreza o niños de la condición aristócrata o más rica de la república, debían de estar en un solo modelo educativo que lo que iba a estar permeando constantemente en las mentes de esas personas era la lógica de la filosofía como superación. Eh, de lo sensible. Es decir, Platón lo que buscaba era una educación igualitaria, sin distinción de género, y una educación que fuera liberadora, y liberadora de la razón. Porque acordémonos que estamos en un momento histórico donde estamos en la caverna, y más bien la dinámica de Platón es que esta caverna la abandonemos mediante el uso de la razón y podamos llegar al mundo de las ideas. Y solo la educación, según Platón, nos iba a permitir esto, que nos iba a dar a las mejores personas que iban a ser esas personas las que se encargaban de los asuntos políticos de la República. Eh, Hay una beta igualitaria en Platón entre hombre y mujer, sobre todo en la división del trabajo, en la división del cuidado y en la educación, lo que genera avances sustanciales en un Platón que empieza a ver a la República en la concentración de los mejores y de las mejores en el mérito,
para construcción de un estado ideal. Nuevamente, esto es una idea, porque Platón sustrae esto del mundo de las ideas, del mundo de lo perfectible, de lo inmutable, el mundo de lo universal. Eh, y pues bueno, digamos, acá nuevamente nos encontramos con un Platón que se está leyendo en la dualidad, que lee la dualidad entre el ser humano y el Estado. Esta república es claro que iba a tener su ejército, que iba a tener su división del trabajo entre los obreros, artesanos, pero siempre buscando la superación del ser mediante la razón. Este, Otro tipo de características alrededor de esta república es el territorio, que para Platón era fundamental que este territorio se protegiera en las guerras. Para eso se iba a crear una élite de personas que tuvieran como naturaleza del ser el valor exaltado más allá de lo concupiscible o de la razón, y este sería el ejército de planta. Nuevamente, recordemos el momento histórico, su momento histórico de alta conflictividad en el mar Egeo, y que Platón está viendo que esta república podría ser dañada en cualquier momento. Este, la visión de Platón no está dada solo por su idea y su comprensión de la realidad ideal, sino también de su realidad material. Es claro que está viendo las distintas fracciones que hay en toda la actual Grecia, o esas fracciones que habían de territorios en lo que hoy conocemos como la actual Grecia, sino también que Platón estaba leyendo un modelo político. Eh, y este modelo político entra en juego con la lógica de la armonía. La razón última del Estado, para Platón, es simple y llanamente la concepción del bien supremo, que es la justicia. Y esta justicia está dada por esta armonía entre las partes del alma y las partes del Estado. A mí me genera muchas dudas. Eh, Claramente él está viendo una idea, valga la redundancia, ideal de lo que debe ser, eso es un deber ser, pero si nosotros aplicamos el análisis de la teoría política, podemos sustraer acá ya tesis fundamentales que hoy sustentan mucho o que han sustentado en buena parte las discusiones sobre qué es el Estado, sobre cuáles son las funciones del Estado y fundamentalmente cuál es el deber del Estado en la política y en la justicia. Eh, Posteriormente, en Aristóteles lo vamos a ir viendo, ya esta lógica de justicia ya no recae meramente en la república y no es el fin último de la justicia lo que se busca, sino es la felicidad. Y esto es un adelanto para cuando regresemos de Semana Santa y ya podamos tener nuestras primeras clases sincrónicas y poder discutir. Yo espero que ya hayan leído La República. Aquí estoy realizando una síntesis analítica que después voy a abrir el paso para que ustedes me hagan preguntas si tienen alguna duda o algún cuestionamiento, pero lo ideal es que se lo lean, porque muchas de las preguntas que pueden venir o en el examen o en actividades de clase están dadas fundamentalmente por aquello que no está acá. Entonces, les agradezco que lean. Con esto cerramos la lógica de lo que nos interesa de la República, diciéndoles que nos interesa fundamentalmente porque en el desarrollo de la ciencia política actual, este tipo de comprensión sobre el ejercicio del poder nos está hablando y nos está llamando en un momento histórico en el cual nuestros estados están entrando en una crisis, o que ya han entrado en una crisis de la democracia. Tenemos un sistema de partidos altamente cuestionado, no solo en Costa Rica, sino alrededor del mundo. El sistema de partidos se está poniendo en juego con distintas formas del quehacer de la política y no ha sabido reinventarse o reconstruirse. Eh, entonces tenemos las degradaciones de las democracias en otras formas de gobierno que tal vez no lo mencionamos como tal, pero que se externalizan en formas de gobierno corruptibles. El neocorporativismo,
las tesis de acumulación de la riqueza en muy pocas manos. En nuestra América Latina, el exceso de la desigualdad social y la profundización de la pobreza, abonado a estados que no están cumpliendo, según el ejercicio platónico, la justicia, que al final del día debería ser el bienestar supremo de la población, son algunos de los aspectos que nos llaman a entender a la República en el contexto actual. Posteriormente, la denominación de democracia que Platón hace es fundamental para también pasarnos un tamiz. El método platónico es en sí mismo un ejercicio constante que debemos hacer. La dialéctica, al ser la realidad dialéctica, el ejercicio del método como tal es casi que un llamado urgente en nuestra disciplina. Y es ahí donde interesa a la ciencia política leer en clave a Platón, su aplicación teórica aún hoy en día y desdeñar aquello que ya no nos sirve claramente, pero que nos explica mucho de lo que hoy tenemos como construcción de la democracia. Recordemos que nuestra democracia está basada fundamentalmente en la búsqueda de la libertad y la igualdad, pero pregunta, ¿es esto el fin último del Estado? ¿O tenemos un replanteamiento del Estado por otro fin último? Si en algún momento esta república se puede degradar en una oligarquía, tenemos procesos de oligarquización nuevamente en nuestra democracia. Y esto no estoy hablando solamente de lo formal, muchachos, muchachas, aquí necesitamos ver otro tipo de actores y actores de los poderes fácticos, de aquellos poderes que no estamos viendo. Esto se los menciono porque es medular para el ejercicio de la ciencia política que empecemos a replantearnos aquello que está dado en la realidad y aquello que la opinión pública, alejándonos de la doxa tal cual lo menciona Platón, entremos a la lógica de la razón. Y la lógica de la razón solo lo podemos lograr mediante la reflexión y la crítica. Este, yo quedo por acá dejándoles estas inquietudes, que también son inquietudes para mí, pero que es necesario un reposicionamiento en ese sentido. Nuevamente les agradezco por la atención brindada, y quedo atento a cualquier duda.